Hola a todos, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más a este espacio donde analizamos y comentamos los temas más candentes del momento. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. El Cinibar, la pareja más querida de la industria, han declarado que están atravesando una crisis de agotamiento. Estamos cansados. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Es el fin de esta pareja tan admirada? No olviden compartir sus opiniones en los comentarios, porque su voz es muy importante para nosotros. Elsin y Bar siempre han sido un referente en el mundo del entretenimiento. Su química, talento y carisma los convirtieron en una de las parejas más queridas tanto en la pantalla como fuera de ella. Ambos han forjado una carrera llena de éxitos, en especial por su conexión tan genuina, lo que los hizo destacar en cada proyecto que emprendieron. Sin embargo, detrás de las luces y las cámaras, la realidad parece ser mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Recientemente, ambos han confesado que están viviendo una etapa difícil, marcada por el agotamiento físico y emocional. El mundo del entretenimiento, que parece un paraíso lleno de glamour y admiración, esconde su lado más oscuro. Y este es uno de esos casos en los que la carga de la fama comienza a pasar factura a quienes la viven en carne propia. El mundo del entretenimiento es un escenario deslumbrante, pero también puede ser una trampa de presión constante. Para el Cinibar, el éxito ha significado sacrificios personales y profesionales. Desde el rodaje interminable de series hasta las incesantes entrevistas y compromisos con marcas, su día a día ha estado lleno de exigencias. A menudo, los compromisos con los medios y los proyectos de alto perfil requieren horas extras, trabajo sin descanso y una entrega que, si bien es admirada por millones de personas, también puede llegar a ser desgastante. Ahora, su testimonio nos muestra el otro lado de la fama, la fatiga extrema que muchas veces no se ve. A pesar de estar rodeados de lujo y atención constante, no son inmunes al cansancio físico, ni mucho menos al desgaste emocional que trae consigo vivir en el ojo público. Las declaraciones de la pareja han despertado un debate en las redes sociales. Algunos fans los apoyan incondicionalmente, comprendiendo que la salud mental y el bienestar personal deben ser una prioridad. En un mundo donde el estrés y la ansiedad se han convertido en problemas de salud mental comunes entre los famosos, muchos seguidores entienden perfectamente que el descanso no solo es necesario, sino esencial. Sin embargo, otros han reaccionado con escepticismo, preguntándose si esta revelación es solo una estrategia mediática o si realmente están considerando un retiro temporal. ¿Es esta una estrategia de marketing o una declaración genuina sobre un problema real? La duda se ha instalado en algunos seguidores que no pueden evitar cuestionar la sinceridad de las palabras de la pareja. Y es que, en un entorno tan competitivo como el de las celebridades, cualquier comentario puede ser interpretado desde distintas perspectivas. Todo comenzó cuando, en una entrevista reciente, Bar confesó: "Ha sido un viaje maravilloso, pero también agotador. Sentimos que necesitamos un descanso, porque el ritmo que llevamos es insostenible". Estas palabras encendieron las alarmas entre sus seguidores. Su declaración abrió un espacio para la reflexión, no solo acerca de las expectativas que recaen sobre ellos, sino también sobre las demandas implacables que enfrentan aquellos que están en la cima de la fama. Poco después, Elsin también se pronunció en sus redes sociales, escribiendo: "A veces el cuerpo y la mente te piden un respiro, y hay que escuchar esa llamada". Estas frases dejaron claro que ambos están en una situación delicada, y que, por más brillantes que sean sus carreras, su bienestar personal está por encima de cualquier éxito profesional. Las redes sociales fueron testigos de un mar de mensajes de apoyo, pero también de especulaciones sobre lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? Fuentes cercanas a la pareja han revelado que, en los últimos meses, su carga de trabajo ha sido excesiva. Los constantes rodajes, la presión de mantenerse en la cima y la atención del público han pasado factura. Todo esto, junto con la falta de tiempo para disfrutar de una vida personal tranquila, ha generado un desgaste emocional notable. Las largas horas de trabajo, las exigencias de los fanáticos y la constante necesidad de estar a la altura de las expectativas han afectado seriamente su bienestar. Además, la falta de privacidad y la necesidad de cumplir con las expectativas de sus fans han generado una carga extra de estrés y ansiedad. Es como si vivieran constantemente bajo una lupa, sin poder disfrutar de las cosas más simples de la vida. El burnout o síndrome de agotamiento es un problema real en la industria del entretenimiento. Muchas celebridades han hablado sobre cómo la presión constante puede afectar su salud mental. Es cierto que la fama viene acompañada de grandes oportunidades, pero también implica una gran responsabilidad. La carga de trabajo, la vigilancia constante de los medios y las expectativas de la audiencia son factores que pueden llevar a cualquier persona al límite. La fama, aunque deslumbrante, tiene un costo elevado.
Y Elsin y Bar no son los únicos en experimentar esta situación. De hecho, cada vez son más los artistas que se sienten desbordados por la presión que conlleva mantenerse relevantes en una industria tan volátil. La competencia es feroz, y las demandas no cesan, lo que ha generado un fenómeno en el que muchas estrellas están tomando decisiones radicales para cuidar su salud y bienestar. Lo que está sucediendo con esta pareja también nos lleva a reflexionar sobre el impacto de la cultura de la sobreexigencia. En una sociedad donde el éxito se mide por la productividad, el descanso muchas veces es visto como una debilidad. Vivimos en una era donde la productividad constante se ha convertido en un valor primordial, tanto en la vida profesional como personal. Sin embargo, es crucial comprender que la vida no puede ser solo trabajo y que tomar un descanso no es sinónimo de fracaso. El descanso no solo es necesario para recargar energías, sino también para encontrar el equilibrio en un mundo que cada vez exige más de nosotros. Pero la realidad es que todos necesitamos pausas para recargar energías y recuperar el equilibrio. La salud mental es tan importante como cualquier otro aspecto de la vida, y no podemos ignorarla en pos de la fama o el éxito material. A pesar de la preocupación que ha generado su anuncio, también hay quienes creen que este puede ser un punto de inflexión positivo en sus carreras. Un tiempo fuera de los reflectores podría permitirles reencontrarse consigo mismos y regresar con más energía. La pausa, lejos de ser algo negativo, puede ofrecerles una oportunidad para reflexionar sobre sus vidas y sus proyectos futuros. Quizás este descanso les brinde la oportunidad de reconectar con sus pasiones, explorar nuevos intereses y, sobre todo, cuidar de su salud física y mental. Además, han dejado claro que su relación sigue siendo sólida y que este periodo de descanso no significa una ruptura, sino una oportunidad para sanar. En este sentido, el descanso también puede ser un acto de amor propio y mutuo, algo que a menudo se pasa por alto en el frenesí de la vida pública. Las redes sociales han explotado con comentarios de apoyo y teorías sobre lo que podría pasar. Algunos seguidores especulan sobre un posible retiro definitivo, mientras que otros confían en que esto solo será una breve pausa antes de su regreso triunfal. En cualquier caso, el impacto de su declaración es innegable. El público está dividido entre el deseo de que se recuperen y sigan adelante con su carrera y la preocupación de que esta pausa sea un indicio de que no regresarán de la misma manera. El futuro de Elsin y Bar está lleno de incertidumbre, pero lo que es claro es que esta situación está poniendo sobre la mesa un tema muy importante, el equilibrio entre la fama y la salud personal. Entonces, queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Elsin y Bar están tomando la decisión correcta al alejarse temporalmente del mundo del espectáculo? ¿O consideran que esto podría afectar su carrera a largo plazo? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios, porque este es un tema que nos hace reflexionar sobre el costo de la fama y la importancia de la salud mental. Los invito a pensar en la importancia de dar espacio para la reflexión, la desconexión y la curación en un entorno donde todo parece exigir algo de nosotros constantemente. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.